Desde 1970 nos hemos movido por un mismo impulso, la salud renal de toda Latinoamérica. Nos llenamos de orgullo con nuestros logros para construir la historia que nos identifica, pero queremos que todos conozcan nuestra unión como región, para seguir sumando talentos y esfuerzos a nuestras raíces. Porque son nuestras raíces en cada país las que nos unen para ser como somos ahora. Presentamos SLAN, una sociedad para representar a todos los latinoamericanos, reuniéndolos desde el norte, pasando por las cordilleras y las playas hasta llegar a la Patagonia, para seguir cuidando su salud. Todos somos SLAN. Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos, buenas tardes para otros. Queremos darle la bienvenida a este espacio de los miércoles son de SLAN. Como siempre, cada 8 días estamos aquí en este espacio académico tratando temas de interés común para la comunidad nefrológica de la región. Hoy tenemos un tema muy interesante, de interés no solo para el endocrinólogo, sino también para el cardiólogo, el internista, el médico familiar y por supuesto el nefrólogo. Hoy estaremos hablando de hiperaldosteronismo primario con el doctor Marco Marín, que es un experto, una persona reconocida. Y con este webinario estamos dando apertura a nuestro curso de hipertensión del Instituto SLAN, y yo quisiera cederle la palabra en estos momentos a Fátima Oyen, que es la directora del instituto. Fátima, buenas noches, bienvenida y háblanos un poquito de este curso y de lo que se viene. Hola, buenas noches, doctor Rodrigo. Saludos a todos. Sí, el año pasado, en el mes de octubre y noviembre, estuvimos dando este curso sobre hipertensión arterial y riñón, con una mirada muy práctica, muy clínica, y nos pasó, muchos participaron, fue un gran éxito, pero nos pasó que varias sociedades nacionales en esas épocas estaban organizando sus congresos y estaban complicados, entonces hubo algunos países que no pudieron participar tanto y nos pidieron que pudiéramos dar otra oportunidad a participar a quienes no habían podido. Así que, bueno, estamos haciendo una reedición por única vez que comienza mañana. El curso en sí, en la plataforma, comienza mañana, pero hoy ya estamos abriendo con este evento académico, tal cual como decía Rodrigo, con un tema importantísimo y de mucho interés. Y bueno, ya estamos abriendo entonces este curso que va a comenzar y que todavía tiene las inscripciones abiertas. Eso vamos a hablar más adelante. Después de el tema que va a hablar el doctor Marcos, les voy a contar un poco más también para quienes ya se inscribieron, cómo es la dinámica, cómo ingresan a la plataforma, cómo va a ser la evaluación, lo que sea necesario, ya lo van a ver después. Entonces esperen un poquito para después de la charla, no se vayan enseguida. Pero ahora el plato fuerte es el que vamos a comenzar ahora. Gracias, Fátima. Bueno, yo les pido excusas que tuve dificultades acá con mi internet y ahorita me tocó estar desde el celular. Por eso el cambio. Bueno, Fátima, te decía muchas gracias. Ahora sí, como tú mencionas, vamos a dar paso al plato fuerte de esta noche, para lo cual quiero dejarlos con alguien de la casa, alguien que ustedes ya conocen y lo han visto en este escenario recientemente. Se trata del doctor Claudio Mascheroni. Él es nefrólogo argentino, es internista también y es el actual jefe del Servicio de Nefrología de San Pedro, es docente estable de la carrera universitaria de nefrología, es consultor científico del Instituto de Formación Continua SLAN, el cual Fátima preside. Es presidente de la Sociedad Argentina de Nefrología de la SAN y es mentor del Mentorship Program del ISM. Claudio, buenas noches, bienvenido a tu casa y bueno, para nosotros siempre es un motivo de alegría tenerte acá. Adelante. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Gracias, Fátima, por los comentarios con respecto al curso. Y quiero presentarles al doctor Marcos Marín. Tenemos un privilegio de tenerlo con nosotros, es un gran experto en hipertensión y sobre todo en hiperaldosteronismo primario. Marcos es médico cardiólogo, es coordinador de la sección de hipertensión del Hospital Italiano de San Justo y es expresidente de la SAJA. Y verdaderamente todos ustedes saben que este tema del hiperaldosteronismo primario es un tema siempre un poco confuso para nosotros los nefrólogos.
los parámetros de diagnóstico y demás han ido cambiando con el tiempo y verdaderamente los cambios no sé si todos los hemos podido registrar. Así que Marcos ha diseñado una presentación dedicada a específicamente hablar de esos temas sobre las dudas y las certezas que tenemos con respecto a este tema tan importante. Quiero decirles que, como venimos haciendo en los distintos webinarios, vamos a hacer un intervalo aproximadamente en la mitad o en un determinado momento que va a marcar, va a marcar Marcos en esta charla, y vamos a abrir las preguntas para no esperar hasta el final, porque hay tantas cosas como que nos va a comentar Marcos que probablemente ustedes tengan bastante inquietud de hacer preguntas, y luego que terminemos esa tanda de preguntas, Marcos va a continuar con la presentación hasta el final, donde volveremos a abrir las preguntas, y luego de eso, que se termine todo, bueno, Fátima nos va a dar un poco más de datos para el curso, para todos los que estén interesados en inscribirse o que ya estén inscritos. Así que doy el paso a Marcos para su presentación, agradeciéndole enormemente que haya aceptado estar con nosotros. Muchas gracias, Marco, y bienvenido a Islam. Bueno, muchísimas gracias Fátima, muchísimas gracias Rodrigo, Claudio, por esta cálida presentación. Yo no diría que soy un experto en este tema, diría que soy más un apasionado desde hace más de 30, 40 años. Bien, un poco agradezco también a Aslan por haberme invitado a poder dar esta primera charla, creo que es inaugural, de este curso de su instituto. Un poco el título de la charla que propusimos junto con Claudio fue, bueno, el aldosteronismo primario es la causa secundaria de hipertensión más frecuente y la menos diagnosticada. Y un poco aquí, cada vez que todo médico clínico, cardiólogo, nefrólogo, diabetólogo, ve a un paciente hipertenso, tenemos que plantearnos tres grandes objetivos. El primero, sin duda, es confirmar de que el paciente que tenemos enfrente es un hipertenso a través de una correcta medición de la presión arterial, tanto en el consultorio como fuera del consultorio. El segundo gran objetivo es establecer el riesgo cardiovascular global, factores de riesgo, daño de órgano blanco, alguna condición clínica asociada. Y la tercera, o tercer objetivo importante, es tratar de identificar si nuestro paciente podría tener una causa secundaria. Acá la primera reflexión es, ¿cuál es la actitud de los médicos frente a la hipertensión secundaria? Y hay una especie de colectivo de médicos que cree que todos sus pacientes tienen una causa secundaria y por lo tanto a todo el mundo le pide un ecodoppler de arterias renales, ácido mandélico, catecolaminas, metanefrinas, renina, aldosterona. Claramente este grupo de médicos puede quebrar el sistema de salud. Por otro lado, hay otro grupo de médicos que no estudia ninguno. Y este grupo podría hacer de que algún paciente podría curarse su enfermedad o tener un tratamiento específico. Con lo cual, vea que ninguna de las dos posturas son las correctas y uno debería siempre pensar una causa secundaria en un hipertenso joven, y joven entendemos por menor de 40 años, un hipertenso a nivel 2, hipertenso entre moderado y severo, claramente un hipertenso resistente, y aquel que tiene un grado de sospecha clínica. Y la sospecha clínica básicamente la vamos a obtener con un correcto interrogatorio, un examen físico, una rutina de laboratorio que todos ustedes saben perfectamente bien. Y acá se abre todo un abanico de causas secundarias, pero claramente hoy vamos a enfocarnos en esta causa endocrina y básicamente en los trastornos suprarrenales de la corteza adrenal, que es el hiperaldosteronismo primario, que probablemente en el transcurso de esta charla lo llame hiperaldo, ¿sí? ¿Y por qué vamos a hablar del hiperaldo? Porque claramente en los últimos años, fíjense, hay más de 12.500 publicaciones en relación a este tema, y en la última guía de la Sociedad Europea de Cardiología, fíjense que en el sector, en el ítem de hipertensión secundaria, en estas consideraciones generales,
dice que la prevalencia podría ser hasta de un 10 a un 35% en todos los hipertensos, que puede llegar al 50% en los resistentes. El aldosteronismo primario es la más frecuente, más del 12% en los hipertensos severos, y a pesar de estas altas prevalencias, la tasa de búsqueda es muy, muy baja, apenas entre un 2 y un 4%. Y los médicos de atención primaria deberían estar más involucrados en buscar estas causas comunes, básicamente en el hiperaldo y en el SAOS. Y además, dice en esta guía que el hiperaldo está asociado a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, independientemente del nivel de presión arterial que uno tenga. Ahora bien, ¿qué dicen los endocrinólogos? Estos dos endocrinólogos han publicado una editorial hace algunos años y son los dos principales autores de la guía de aldosteronismo primario de la Sociedad de Endocrino Americana. Y ellos dicen que según las estimaciones la prevalencia podría estar entre un 5 y un 10%. Fíjense que la prevalencia de la diabetes es del 2, del 13, 14%. Estamos hablando de una patología que podría tener una prevalencia entre el 5 y el 10%, pero menos del 2% del total de los pacientes con hiperaldo se estudian. Y plantean que la base de este importante ya problema de salud pública es la ignorancia por parte de muchos médicos tratantes. Y la solución que dan de alguna manera, la estrategia, es volver a enseñar a los estudiantes de medicina, a los residentes, a los becarios, y que haya un mayor compromiso de los líderes de opinión. Estas canas me delatan, yo tengo más de 40 años de médico y yo recuerdo que cuando estudiaba medicina, el aldosteronismo era una enfermedad rara, ¿no? Estoy seguro que en la Facultad de Medicina no se hablaba de esta patología. Y el último consejo que dan es que haya una mayor participación de los especialistas en hipertensión en las guías del hiperaldo y que haya mayor relevancia del hiperaldo en las guías de hipertensión. ¿Y qué dicen los hipertensólogos? Bueno, aquí tenemos al doctor Brian Williams, que fue past president de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, y también en una editorial del año pasado, fíjense que acá dice claramente que ha habido un renacimiento del interés por el aldosteronismo primario, la causa más común, pero lamentablemente subdiagnosticada, de hipertensión secundaria. Voy a mostrarles un caso clínico. Este es, creo que mi último paciente que diagnostiqué un aldosteronismo. Me vino a ver a la consulta en febrero del año pasado. Tiene 54 años, pero se sabía hipertenso desde hacía más de 10 años y visto por muchos médicos especialistas acá en el interior de nuestro país. Y venía con 5 drogas, ¿sí? Con la combinación de hidrocloro con amiloride, amlodipina y valsartán 10-320 y bisoprolol 10. Y además con un bagaje de estudios clínicos con potasios bajos, renina baja, aldosterona plasmática y urinaria elevada, con un sodio urinario elevado. Además, ya tenía una tomografía que tenía un nódulo adrenal en la glándula adrenal derecha de 16 milímetros y un cateterismo venoso de las venas adrenales, con dosaje de aldosterona en venas adrenales. Pero el médico tratante, en función de este último estudio, prefirió seguir con este tratamiento. Además tenía placas en carótidas, por lo que estaba tomando rosuvastatina en días alternos, tenía un hipotiroidismo, los antecedentes familiares quizás no tengan mayor relevancia, pero cuando vino a la consulta, fíjense que las presiones estaban francamente elevadas, ¿sí? Entre 175, 97, 176, 99, con estas 5 drogas. Y me llamó la atención que no tenía un mapa. En los últimos 6 o 7 años no tenía ningún mapa. Entonces, lo primero que hice fue hacer una presurometría y claramente con estas 5 drogas, fíjense que el promedio estaba en 134,91 y 114,70 a la noche. Claramente no estaba controlado con estas 5 drogas. Y fíjense los laboratorios que tenía, en el año 22, 23, 24, venía con potasios siempre bajos, reninas siempre bajas, aldosteronas
siempre elevadas, inclusive en algún momento se hizo una test de fluorocortisona, que también fue positivo, el cociente de aldosterona-renina fue elevado, la aldosterona urinaria muy elevada. El tema, le hace una tomografía de abdomen y se ve este nódulo en la suprarrenal derecha de unos 16 milímetros, que se hizo con contraste y tenía un lavado absoluto prácticamente del 100%, con lo cual evocaba un adenoma. Y el médico tratante decidió hacerle un cateterismo venoso para medir la aldosterona en la vena adrenal derecha y en la vena adrenal izquierda. El tema es que estos son los resultados. Fíjense que la aldosterona, tanto en las venas adrenales como en la vena cava inferior, era prácticamente lo mismo. Esto es por duplicado. Este es un cateterismo que no es satisfactorio, porque lo que faltaba es medir cortisol para estar seguro de que estoy midiendo en una vena adrenal, porque probablemente estaba midiendo en un territorio venoso que no correspondía a la vena adrenal. Con lo cual dijo, yo seguiría con el mismo tratamiento. En algún momento estuvo con espironolactona, pero no tuvo el descenso de la presión que uno entendía que debería tener. Con lo cual, volvimos después de leer la presurimetría, le dimos espironolactona y la idea era, en el hospital, teníamos dos alternativas: o repetir ese dosaje venoso en ambas venas adrenales, o directamente ofrecerle una cirugía laparoscópica de la glándula de la adrenal derecha. Y el paciente se decidió por la cirugía. Finalmente, después de unos meses, el paciente se operó, tuvo un día de internación por vía laparoscópica, como si fuese un apéndice. No tuvo ninguna complicación, se valoró la academia y la función renal durante el primer mes en forma semanal. Se fue disminuyendo la medicación antihipertensiva que él venía recibiendo, hasta suspenderla a los 4 meses del posoperatorio. Y a los 6 meses del posoperatorio le hicimos un mapa que fue normal, normotenso, sin medicación, y el laboratorio, lo más especial, lo más importante, se lo muestro acá. Fíjense, el potasio se normalizó, la renina se normalizó, la aldosterona plasmática y urinaria está normal. Bien, vemos este caso clínico para ver cómo un paciente que estuvo dando vueltas durante 10 años, donde se sospechó el hiperaldo, pero la metodología diagnóstica, ¿sí?, que resultó ser insatisfactoria, hizo que se tardara 10 años en tomar una decisión. Y ahora vamos a entrar un poco más en el tema. ¿Qué es el hiperaldo? En realidad, el concepto, la definición es que ustedes saben muy bien que la aldosterona es una hormona que se segrega en la corteza adrenal, en la zona glomerular, en la masa externa, y actúa básicamente, como todos sabemos, en el túbulo distal y en el tubo colector, reabsorbiendo sodio y eliminando potasio. Este es el mecanismo genómico más lento, en donde hay una transcripción y síntesis de proteína. Acá se ve claramente cómo esta producción de aldosterona actúa sobre este receptor mineralocorticoide. Esto provoca un aumento de la absorción del sodio, una eliminación del potasio, pero además esto trae como aparejado expansión de volumen, hipertensión, hiperfiltrado glomerular, y esta expansión de volumen disminuye la renina. O sea, que para tener el diagnóstico tengo que tener básicamente una renina inhibida con una aldosterona inapropiadamente elevada. Y eso es como se define hoy un aldosteronismo primario, cuando tenemos una producción exagerada de esta aldosterona, ya sea por un tumor, un adenoma o por una hiperplasia, y que tenga autonomía o independencia del sistema renina-angiotensina, que son los principales mecanismos de regulación. Y otro concepto es que no se suprima con una sobrecarga de sodio. Esto diríamos que es una vieja definición de hace más de 10 años.
En mi época había un 70% de adenomas y un 30% de hiperplasia. Eso fue cambiando y prácticamente se invirtió. Hoy hay más hiperplasias bilaterales idiopáticas o un hiperaldo idiopático y un 30% de adenomas. Todas las demás causas son realmente muy poco frecuentes. Y hoy yo quería decirles que en este tema tan interesante para mí, tenemos 4 grandes certezas que la vamos a explicar ahora. La certeza número 1 es que no es una enfermedad rara como nos enseñaron hace mucho tiempo. La segunda es que provoca mayor daño vascular. Tener hipertensión arterial, tener 150-100 en un paciente hipertenso versus un paciente con la misma presión, pero que tenga un hiperaldo, este paciente tiene mucho más riesgo. La tercera certeza es que hay un tratamiento específico, ya sea médico o quirúrgico. Y la cuarta, y quizás la más importante, es que está subdiagnosticado. Vamos a ver estas certezas. Fíjense, acá tenemos una serie de estudios, ¿sí?, en atención primaria, en centros especializados, en donde fíjense que la prevalencia puede variar entre el 1 y casi el 20% en los hipertensos, y los hipertensos resistentes entre un 6 y hasta casi un 30%. Acá podemos ver las prevalencias. Yo les voy a mostrar este primer trabajo de Gianpaolo Rossi, publicado hace ya unos años, que tuvimos la suerte de tenerlo a Gianpaolo Rossi hace 2 o 3 semanas acá en Buenos Aires en el Congreso Argentino de Hipertensión Arterial. El estudio que él ha diseñado es el PAPI Study, de Primary Aldosteronism in Patient Italian. Fíjese, había más de 1.100 pacientes a los que se les medía el cociente aldosterona-renina y a los que tenían más de 40 se le hacía un test de captopril y si era más de 30 prácticamente confirmaba el diagnóstico de aldosteronismo primario. De estos 1.180, fíjense, el 11% tenía el diagnóstico de hiperaldo. A todos se les hizo una tomografía, a algunos se les hizo este dosaje venoso de aldosterona en ambas venas adrenales, donde se pudo ver la lateralización prácticamente en el 4.8% de estos pacientes, que se confirmó retrospectivamente ya sea por cirugía, la anatomía patológica, o por los diferentes grados de curación o de mejoría de la presión arterial. En este PAPI Study se ve claramente que la prevalencia de aldosteronismo primario aumenta conforme aumentan los grados de hipertensión arterial. Claramente, los hipertensos más leves es de un 7%, en los moderados un 14%, en los severos un 19%. Y acá otro tema es interesante, que la hipocalemia la vamos a ver solamente en el 50% de los pacientes que tienen un adenoma y en menos del 17% en aquellos pacientes que tienen una hiperplasia. Y por último, si haríamos un dosaje en aquellos pacientes en donde se hace un dosaje, hay más diagnóstico de adenoma que en aquellos pacientes en donde no se hace un dosaje venoso de la adrenal, donde ahí va a haber más hiperplasia. Entonces, este es el PAPI Study, que se hizo básicamente en consultorios de hipertensión arterial con una prevalencia del 11.2%, y otro estudio también en Italia, el PATO, que se hizo en Torino, en atención primaria, fíjense, casi de un 6%. O sea, no es una enfermedad rara, y esto ya estudios más recientes, ya por ejemplo de Estados Unidos, ya hablan de un problema prácticamente de salud pública, ¿sí? Acá Anand Baidia es quizás hoy el referente número 1 de Estados Unidos, y Gianpaolo Rossi en Italia, y Richard Gordon y Funder en Australia. Pero fíjense que Baidia, hace 2 años atrás, hace una revisión del tema y incorpora el concepto
de un continuo fisiopatológico del hiperaldosteronismo. Entonces, fíjese que dice que la prevalencia podría ser casi del 15%, ¿sí? En todos los hipertensos, pero podría llegar a un 25% en los resistentes. Pero fíjese que habla de este continuo. ¿Qué significa este continuo? Estas son las glándulas adrenales normales, ¿sí? Que a medida que pasan los años, pueden aparecer como pequeños clústeres, zonas de las glándulas adrenales que empiezan a segregar más aldosterona. Pasan los años y aparecen pequeños nódulos, hasta que en los estadios más avanzados aparece el famoso adenoma, el nódulo o el adenoma de Kohn, o el hiperaldosteronismo, la enfermedad de Kohn. Entonces, fíjense que la prevalencia del aldosteronismo en estos es muy alta, ¿sí? Y la severidad del aldosteronismo es más baja. En cambio, en este extremo, en este grupo, tenemos aldosteronismos muy severos con una prevalencia más baja. Entonces, habla un poco del continuo del hiperaldosteronismo. Otro tema es un trabajo que fue publicado el año pasado, que es estudiar la prevalencia de causas secundarias en personas jóvenes, en menores de 40 años. Un trabajo con más de 2.000 personas jóvenes, en donde fíjese que casi el 30% de las personas jóvenes tenían una causa secundaria. ¿Y saben qué? ¿Cuál fue la causa más común? Sí, la que estaban pensando. La mitad de los pacientes jóvenes tenía un hiperaldo, un 18% una hipertensión renovascular, un 12% la nefropatía, ¿sí? Un 6% el fiocromocitoma y las causas iatrogénicas y otras muy poco frecuentes. Bien, entonces está claro de que creo que los convencí de que no es una enfermedad rara. Segunda certeza, provoca mayor daño vascular. A un paciente con hiperaldosteronismo que se le ofrece un poquito más de sal, que come con un poquitito más de sal, es como echarle leña al fuego. Fíjese, lo primero que va a pasar es provocar expansión de volumen, como dijimos, hipocalemia, por los mecanismos que ya conocemos, los mecanismos genómicos, pero hoy también sabemos de que la aldosterona tiene mecanismos no genómicos que tienen que ver con el estrés oxidativo, con la inflamación y con la fibrosis. Fíjense que esta expansión de volumen va a llevar a la hipertensión arterial y esta inflamación va a llevar a la disfunción endotelial y al remodelado y a la rigidez arterial. Y por otro lado, esta expansión de volumen y la hipocalemia predispone claramente a una dilatación de la aurícula izquierda por este lado y por esta rama, y la hipocalemia, esta combinación, dilatación de la aurícula izquierda y hipocalemia, más fibrilación auricular. Y por otro lado, este aumento de la rigidez provoca aumento de la velocidad de onda de pulso, mayor presión sistólica, mayor hipertensión arterial. Esta rigidez, mayor fibrosis cardíaca. Y esta disfunción endotelial, más aterosclerosis, este aumento de la presión, más demanda de oxígeno, más isquemia, más probabilidad de infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca. Esta es un poco la fisiopatología de que por qué el aldosteronismo primario provoca tanto daño. Hay otros autores, por ejemplo acá, gráficamente, cómo el exceso de la aldosterona provoca este daño básicamente a nivel cardiovascular, pero también, como dice Baidía, del mayor riesgo cardiovascular, ¿sí? Más infarto, más hipertrofia, más fibrilación auricular, más ACV, más mortalidad cardiovascular, también más riesgo de enfermedad renal, hiperfiltración glomerular, ¿sí? Insuficiencia renal, proteinuria, y otros riesgos, más de diabetes, más de síndrome metabólico, más apnea obstructiva del sueño, más osteoporosis, por supuesto riesgo de enfermedad. Esto que ustedes también conocen perfectamente bien, hay como conceptos más nuevos, ¿no? Que la activación del receptor mineralocorticoide provoca este daño cardiorreno metabólico, ¿sí? Que
Además del túbulo distal, los receptores también están presentes en los miocardiocitos, en las células musculares lisas, endoteliales, en los macrófagos, en los linfocitos, en los adipocitos, en donde toda la sobreactivación de este receptor mineralocorticoide, entre otros por la aldosterona, pero como ven acá hay otras situaciones que pueden activar este receptor mineralocorticoide, pueden promover a la inflamación o a la fibrosis, que claramente no lo bloquea los bloqueantes del sistema renina-angiotensina. Este es un trabajo muy interesante que yo siempre muestro, es viejo, pero fíjese, acá hubo 124 pacientes hipertensos con aldosteronismo que se los comparó con 400 pacientes hipertensos esenciales con igual nivel de presión arterial, igual tiempo de evolución de su hipertensión. Pero los pacientes con aldosteronismo, fíjense, tuvieron 6 veces más riesgo de infarto, 12 veces más riesgo de fibrilación auricular. ¿Sí? Este es un concepto muy importante. 4 veces más riesgo de ACV y prácticamente un 50% más riesgo de tener hipertrofia ventricular izquierda. Acá podemos ver estos metaanálisis, en donde claramente puede provocar el doble de insuficiencia cardíaca, 3 veces más riesgo de ACV y 3 o 4 veces más riesgo de fibrilación auricular. Claramente, creo que también la segunda certeza se cumple. Hay mucha evidencia de que el exceso de aldosterona provoca daño. La tercera es que hay un tratamiento específico. Hoy sabemos claramente que si que el tratamiento para esta patología, claramente lo más importante es acá restringir la dieta de sodio. Si hay un paciente sal sensible, es este. Los segundos son los antagonistas del receptor mineralocorticoides, ¿sí? O algún inhibidor del canal epitelial de sodio, como el amiloride. Y estamos esperando un poco los resultados de un inhibidor de la aldosterona sintasa, como puede ser el Bactrostat, el Alendrostat, ¿sí? Donde probablemente sea la droga de elección para estos casos. Esto en caso del tratamiento médico, pero también tenemos muy buenos resultados en el tratamiento quirúrgico. Fíjense, esto también publicado el año pasado, en verde están todos los que se curaron con la cirugía desde el punto de vista clínico. Se curaron desde el punto de vista bioquímico la gran mayoría de los pacientes. En este amarillo más claro son los que mejoraron francamente su presión arterial, ¿sí? Y los que están en marrón son los que no tuvieron una respuesta adecuada. Y por último, la cuarta certeza es que está subdiagnosticado. Fíjense, acá hay un trabajo de Riul de más de 100.000 pacientes, de los cuales 36.000 tenían potasio bajo y más de 10.000 tenían apnea obstructiva del sueño, pero solamente, o menos del 3% de los pacientes hipertensos con hipocalemia, finalmente se los estudió para el aldosteronismo, y menos del 3% de los pacientes con SAO se los estudió. Y este otro trabajo de Schaff, de hipertensos resistentes, fíjense, acá había más de 145.000 pacientes, de los cuales el 3%, 3.7, tenía hipertensión resistente, y de estos pacientes, que todos los pacientes deberían ser, el 100% deberían buscar hiperaldo, solamente se lo buscó en el 2% de los pacientes. Y esto, que a veces uno piensa que es un problema de nuestro país, probablemente de Latinoamérica. No, fíjense que este subdiagnóstico, acá les mostré los trabajos de Riul y Schaff recientes, pero aparecen también otros trabajos con una muy baja porcentaje de pacientes que finalmente se buscan. Fíjense, estos son hipertensos con hipocalemia, hipertensos resistentes, ¿sí? Estos son hipertensos resistentes con hipocalemia o con apnea obstructiva del sueño, ¿sí? O sea, claramente está claro que no se diagnostica. Menos del 2% de los pacientes, todos estos pacientes que ustedes ven acá, tienen un hiperaldo, pero solamente apenas 2 pacientes son los que son escriniados, buscados, tamizados. Entonces la pregunta es claramente por qué no se diagnostica, y acá ya empezamos a hablar de incertidumbres, controversias, razones que uno puede justificar.
y le doy 10 ítems que podrían decirle, que vamos a hacer un pequeño paréntesis acá, pero se los voy diciendo, o sea, cuál es el nivel de corte de la presión arterial que deberíamos estudiar, a partir de qué nivel de corte, ¿no? Si a los SAOS, a todos sí o no, cuál es el valor de corte de la aldosterona. Es decir, eh, nosotros tenemos bien claro, al menos en Latinoamérica, que hipertensión es 140-90. En Estados Unidos ahora, particularmente el tablero dicen 130-80, pero todo el mundo está de acuerdo que para diabetes es 126, sigue bajando, pero el número 126 lo tenemos todos claros. O mejor aún, el filtrado glomerular, no es lo mismo arriba de 60 que menor de 60. Bueno, el tema es cuál es el valor de la aldosterona, no está claro. Lo vamos a hablar. Si debíamos usar siempre el cociente aldosterona-renina, si estos estudios los tendríamos que hacer con el paciente medicado, sin medicación. Hay test confirmatorios que a los endocrinólogos les encanta, pero hay que hacerlo siempre, tienen riesgo, ya no se usan. Alcanza con las imágenes. Este dosaje venoso finalmente es el patrón oro, pero es un procedimiento invasivo, ¿sí? Que tiene sus riesgos. La cirugía, si yo no encuentro nódulos, si yo no encuentro imágenes, nódulos en la tomografía, mandaría a operar a un paciente. Y finalmente, tenemos resultados terapéuticos. Ahí cuando les mostraba esta diapositiva, fíjense que uno entiende que puede haber miles y miles de pacientes, pero los trabajos que nos muestran de los tratamientos son muy pocos, ¿no? Fíjense, 60, 70 pacientes. Son muy pocos. Necesitamos esa evidencia más contundente, ¿no? Yo diría, Claudio, de hacer un paréntesis acá. No sé si me estás Acá estamos escuchando. de nuevo, cómo no. Excelente hasta ahora la presentación, muy, muy, muy importante todo lo que has mostrado, que has clarificado bastante, pero bueno, también ese diapositivo de las incertidumbres es un gran desafío, ¿no? Y de hecho, las preguntas que están haciendo los participantes es la gran cuestión del paciente que es hipertenso, que ya está tratado, que por alguna razón de las que has mostrado uno sospecha que puede tener un hiperaldosteronismo y que la práctica habitual dice que hay que suspender toda medicación que esté relacionada con el efecto sobre el sistema renal angiotensina y aldosterona, aunque actualmente se dice, por lo menos John Funder, uno de los autores que vos pusiste, es que solamente hay que suspender y por 4 semanas el antagonista del receptor mineralocorticoide, que las otras drogas se pueden dejar porque no tienen tanto efecto sobre alteración de los estudios. O sea que ahí sería, digamos, un poco más simple la cuestión. Hay otro grupo que dice que hay que pasarlo a amlodipina y a un bloqueante alfa periférico. En ese sentido, ¿cuál es tu posición? ¿Cómo lo manejas Y, vos en la práctica? pero es una de las 10 controversias que yo planteo, que las voy a enumerar ahora, ¿no? Si tenemos que suspender o no la medicación. Y como decís vos, hay como diferentes bibliotecas, diferentes literaturas, y yo creo que ese es el principal problema que tenemos, que no tenemos mensajes claros y simples. Eh, Obviamente, inclusive al final de la charla, hay quienes proponen, como la patología es tan prevalente, y si esto es un impedimento, que con qué medicación está el paciente, es, bueno, cuando encuentro un paciente nuevo, hipertenso, ¿sí? Le pido renina y aldosterona. Que es lo que plantea Gianpaolo Rossi en la última guía de la Sociedad de Cardiología, por primera vez en una guía de hipertensión, aparece que uno con un grado de recomendación de tipo 2A debería pedirle renina y aldosterona a todo paciente hipertenso. Por supuesto, ni bien empieza la consulta. Con lo cual, cuando uno dice esperar a alguno que se ponga resistente, yo diría claramente no. El paciente no se pone resistente de un día para el otro. ¿Sí? Entonces, si tenemos la posibilidad de medir renina y aldosterona en un paciente nuevo, bienvenido. Si eso, desde el punto de vista costo-efectividad,
es muy caro para el sector de salud donde estemos, bueno, esperar un poco más, pero sin ninguna duda, y esto es mi visión, y de hecho estamos haciendo un trabajo ahora desde la Sociedad Argentina de Hipertensión, es un protocolo que el paciente que está medicado con dos drogas, en este caso un bloqueante de sistema y un bloqueante cálcico, que no responde a estas dos drogas, que estoy por agregar una tercera droga, digo, no, pará, no le agregues una tercera droga. A ese paciente pedirle renina y aldosterona. Con el IECA, con el ARA2, con el bloqueante cálcico. Si ese paciente viene con una renina inhibida, tienes altas chances de que sea un hiperaldosteronismo. Bien. Te sigo haciendo las preguntas, te transmito las preguntas que están en el chat. Por favor, no hagan preguntas en el chat, háganlos en la sección de preguntas y respuestas. Hay varias preguntas dedicadas a medir la aldosterona urinaria. Ese parámetro lo utilizaron el grupo de Boston, el trabajo publicado en el Annals of Internal Medicine del 2020, donde fue uno de los más contundentes en mostrar la prevalencia que tú has mostrado con respecto a mucho más que lo que se decía antes de ese 2% y demás. Y ellos usaron la aldosterona urinaria con un valor de corte por encima de 14 microgramos en 24 horas. ¿Cómo es tu consideración con respecto a esa determinación? Si es imprescindible usarla, si es necesaria, si es prescindible usarla, ¿cómo la consideras? Yo creo que es la mejor manera o es el mejor test confirmatorio, ¿sí? Nosotros en este momento estamos haciendo en el protocolo todo junto. Es decir, al paciente le decimos que por lo menos una semana antes o 4 o 5 días antes coma con un poco más de sal. Ahí es el tema, que tenemos que ofrecerle sal al riñón y que el sodio urinario esté un poco por encima de los 150 milicabrentes por día. Y el valor de la aldosterona urinaria, este grupo, no sé si fue 14, creo que fue 12, ahí tenemos a 12, perdón, sí, tienes razón, 12. que fue 12, pero también hay otros que consideran que podría ser menor inclusive. Lo vamos a ver ahora también. Bien, aclaremos que lo que comentas de utilizar, de asegurarse de que el paciente esté consumiendo una cantidad de sodio más elevada, es porque de ese modo una aldosterona que está alta cuando el paciente tiene sodio alto, podemos decir claramente que está elevada y no que es porque el paciente está depletado de volumen, ¿no? Esa es la necesidad. Por eso es tan importante también hacer el chequeo de ionograma urinario cuando pides aldosterona. Con respecto al tema el tema de costo, yo veo que nadie tiene problema en pedir metanefrinas urinarias, ácido vainillín maldélico y demás, pero no aldosterona. Entonces me parece que es más una cuestión de que no conocemos que esa determinación es tan importante y tan determinante y que ha sido usada como para tipificar un paciente como con un hiperaldo, ese valor de 12 microgramos. Así que Sí, yo creo que coincido con habría que ir vos. incorporándolo. Sí, coincido con vos y estos son parte de la problemática, ¿no? En nuestro país, yo lo que veo es muchas personas, y pido disculpas, pero me vienen derivados pacientes que su primer estudio es un ecodoppler de arterias renales. Discúlpenme a Ah, los nefrólogos, también. a los Sí, sí, nefrólogos, sí. Sí, sí, pero sí, sí, no, sí. no tiene un mapa, pero tiene un doppler de arterias renales. Cosa, la verdad que está mal, definitivamente mal, ¿no? O sea, primero tenemos el diagnóstico de hipertensión, ¿sí? Y después podemos discutir lo de las arterias renales. O, como decís vos, eh, vienen con metanefrinas urinarias cuando la prevalencia es realmente baja. El tema es que no se sabe cómo se pide, por eso Funder y Carey dicen hay mucha falta de conocimiento. ¿Cómo se pide? A mí es el día de hoy. Se pide actividad renina plasmática, se pide concentración de renina o renina masa, en qué unidad. Hay mucha zona gris en todo esto, ¿no? Nosotros Sí, los y médicos... hay muchos diferentes métodos, Mm, que lo que le habías comentado también, muchos diferentes métodos de medir la actividad plasmática de la renina y la aldosterona, ¿no? Que eso también va un poco en contra. Hay una mm. pregunta aquí que dice, si un paciente es joven, hipertenso resistente, tiene renina y aldosterona aumentada, en realidad la renina estaría baja, ¿no?
potasio bajo y tiene un adenoma suprarrenal. ¿No sería suficiente en ese caso ya programar la ectomía laparoscópica de la glándula afectada? Me Sí, parece que se refiere a que no sí, haría la lateralización. lo único que la riña tiene que estar inhibida. Si la riña está inhibida, todo lo Exactamente. demás, como dijiste, es suficiente. Es un paciente joven, sí, no hace falta test confirmatorios, no hace falta el dosaje venoso, eh, el DABA, y por supuesto, si tiene un nódulo y está hipocalémico y está resistente, sin duda. Bien, también se refiere César Restrepo de Colombia, dice que nuestra experiencia con muestras de venosas adrenales no ha sido buena, es muy difícil su cateterización y una alternativa que se recomienda es el PEC-TC con metomidate. ¿Qué experiencia tiene con este procedimiento? Coincido con el doctor colombiano, es difícil, es muy difícil cateterizar la vena adrenal derecha. Y por supuesto que el futuro está en el PET-TC con metomidato, pero con gentiflexor. Yo tengo acá una diapositiva o con otro radioisótopo, pero en el país, por ejemplo en Argentina, no tenemos ninguno de esos radioisótopos. Primero tendremos que buscar los pacientes con hiperaldo para Sí, convencer para a las poder hacer eso. rodillistas. La otra pregunta, Bien. la otra pregunta interesante es todo lo que mostraste sobre las altas prevalencias de fibrilación auricular provocadas por el hiperaldosteronismo. Y yo le he preguntado a los cardiólogos con los que interactúo si ellos tienen la costumbre, cuando ven un paciente con fibrilación auricular, considerar que puede ser la causa de ese trastorno, un hiperaldosteronismo, y si está justificado que uno haga el screening en esos pacientes que empiezan que se conocen con con una nueva fibrilación auricular. Sin duda, Claudio. Mira, los cardiólogos no lo tienen de todo claro, debo decirlo. Todo paciente hipertenso que tiene una fibrilación auricular que no obedece a una causa cardiológica, va a decir, no es por una estenosis mitral, una insuficiencia mitral, un posinfarto, un hipertiroideo, ese paciente, te diría, tiene un 50% de chance de que sea un hiperaldo. Bien, muy importante concepto, que no está Sí. arraigado en general en la población médica. Desde el lado de nefrología, también sabemos que la aldosterona tiene una interacción en la producción aumentada de una hormona que nosotros conocemos por el metabolismo óseo mineral, que es el Claro. FGF23, y que tiene una acción nociva sobre todo el aspecto cardiovascular muy importante. Y eso es otro nexo entre la liberación de la hormona perdón, de la aldosterona y el daño vascular, ¿no te parece eso? Sí, no tenía ese concepto, pero porque hay mucha interrelación eh, entre de qué modo el exceso de aldosterona está provocando eh, este- La estos, lesión. estas lesiones en el mesangio, y finalmente provocando hiperfiltración glomerular y fibrosis renal, ¿no? Y algo que habíamos conversado cuando estábamos congeniando para esta charla, el tema del rol de la sal dentro del paciente con hiperaldosteronismo, y que vos lo mencionaste recién también, Mm. y cómo en esas poblaciones actuales alejadas de la civilización que no consumen sal y que tienen niveles altísimos de aldosterona plasmática, no tienen daño cardiovascular ni tienen enfermedad cardiovascular. Claro. Sí, las tribus de los yanomanos del norte de Brasil, que se alimentaban nada más que con vegetales y nada de sal, es como decís vos, los niveles de aldosterona estaban altísimos, porque necesitaban esa absorción de Claro, sodio. pero Eh, Hoy la industria, todo el proceso industrial, ya la aldosterona hasta ahí. eh, Provoca bastante daño y eso lo estamos viendo cada vez más, esa es la realidad. está bien. Hay una pregunta aquí que pregunta, ¿qué opina de que, aparte te llueven los elogios agradeciendo tu charla, no te digo, eso ya lo estoy viendo. Y pregunta, ¿qué opina de que el cuarto antihipertensivo sea la espironolactona como propone el estudio Pathway 2? Bueno, el Pathway 2 fue
un terrible trabajo donde se demostró claramente de que tanto la espironolactona como la milorride, y en dosis respuesta, no es lo mismo 25 de espirono que 50, fue la mejor cuarta droga. Mucho mejor que la doxazosina y que el bisoprolol. Y recuerdo que vino Brian Williams, que es el autor del Pathway 2 acá en Argentina, varias veces, y le hemos preguntado si en ese Pathway 2 no había muchos pacientes con hiperaldo. Y tuvo que reconocer que sí, porque había muchos pacientes que se les midió renina, se les midió aldosterona, y encajaban justo en ese grupo de pacientes que con renina baja y aldosterona un poco alta, fueron los que más bajó la presión arterial con espironolactona. Muy excelente evidencia y excelente comentario. ¿Te parece, Marco, que sigamos Dale, con la charla? dale. Bien, Ya, continuemos. ahora voy a tratar de todo lo que estuvimos hablando en este espacio, ver las zonas grises, yo lo llamo las zonas grises, ¿no? Las diferentes opiniones, las diferentes bibliotecas. Bueno, entonces, estas son un poco las incertidumbres, ¿no? ¿Por qué no se diagnostica? Y acá la primera pregunta es, ¿cuál es el nivel de la presión arterial? Y fíjense que en el año 2016 hubo dos grandes publicaciones. Uno fue el consenso francés, el grupo francés es muy fuerte. Y por otro lado, la Sociedad Americana, la Sociedad Endocrina Americana. Y fíjense, estos son los criterios para estudiar a los pacientes para hiperaldo, en donde en amarillo podemos ver que hay cosas que no coinciden. Y en cuanto al nivel de presión arterial, los americanos dicen 150-100, y acá incluyen prácticamente a los leves. Pero claro, es una guía hecha por endocrinólogos. Y los que hacemos hipertensión, vemos pacientes hipertensos, sabemos que el paciente tiene mucha variabilidad de la presión arterial, hay muchos fenómenos de guardapolvo blanco. En general, este paciente que viene con 150-100 no sabemos si realmente se mantiene en 150-100 o si el paciente va hacia un 140-90 o 142-92. Pero los franceses dicen, no, arriba de 180-110. Ya son dos valores totalmente diferentes. Y fíjense que la prevalencia, según diferentes sociedades científicas, oscila entre un 5 y hasta un 16%, y que, por ejemplo, la sociedad japonesa estudia a todos, la sociedad italiana también estudia a todos sus pacientes, y otros que dicen, no, yo estudio nada más que a los moderados o severos. ¿Qué dice el grupo de trabajo de hipertensión endocrina de la Sociedad de Hipertensión Europea? ¿Sí? Fíjense, otra vez, está claro que los hipertensos severos, resistentes, los jóvenes, los hipocalémicos, los que tienen un incidentaloma, ¿sí? Los que tienen fibrilación auricular, los que tienen un grado 2, y esto ya interpretamos 160-100. Y el grado 1, dudoso. O sea, cuando si incluís al grado 1 es a todos, ¿no? Baidía dice claramente este grupo, ¿no? Claramente el paciente con fibrilación auricular, pero como que expande la población a elegir y dice, paciente nuevo, el nuevo paciente hipertenso, en estadio 2 y o a todos los hipertensos. Y ese es el gran debate. Fíjense en este trabajo, publicado en el 21, que otra vez, y casi parecido, estos son prácticamente los trabajos de Rossi, que le mostré al principio, la prevalencia cómo aumenta según los estadios de hipertensión arterial, mucho más en los resistentes, en los hipocalémicos en el 28%, y fíjense acá, en hipertensión y fibrilación auricular, el 42% de los pacientes de este trabajo tienen hiperaldo. Por ahí se preguntó si tenía relación entre la apnea del sueño y el hiperaldo. Fíjense que el aumento de la secreción de aldosterona, por un lado, retiene sodio, también hace que tenga más edema faríngeo, ¿no? Yo tengo un problema en las cuerdas vocales, pero podría tener un edema
aquí del cuello que obstruye, ¿sí? Que obstruye la vía aérea y que sería el responsable no solamente del ronquido, sino que de la apnea obstructiva. Y acá podemos ver el círculo vicioso entre la apnea obstructiva del sueño y el hiperaldo. ¿Mm? Otra problemática es, bueno, cómo medimos esta renina, si medimos actividad renina plasmática, si medimos concentración de renina. El futuro, lo más probable es que por una cuestión no solamente de costos, sino de riesgos, es que vamos a terminar todos midiendo concentración de renina plasmática, ¿sí? También los resultados están expresados en diferentes unidades y esto también confunde. Hay una aplicación que me facilitó el doctor Jean Pablo Rossi, Claudio, después yo te la voy a pasar, creo que no sé si te la pasé, pero que es muy buena para que te cambia de alguna manera las unidades en función de lo que vos recibiste de tu laboratorio y te da el porcentaje exacto de probabilidad de tener un paciente uniperal. El otro tema es la variabilidad intraindividual. Este trabajo muy lindo, interesante, son más de 50 pacientes en donde se hizo más de una extracción de aldosterona y podemos ver que el mismo paciente tiene valores que pueden ir desde un 5 hasta un 20%, 20 nanogramos por decilitro. O sea que hay una variabilidad intraindividual. Por eso a veces tenemos que repetir el estudio. Otro tema también controversial es, bueno, a ver, tenemos que medir actividad renina, aldosterona, o solamente, y hacer el cociente, o solamente a los que tienen renina baja vemos qué aldosterona tienen. Y este trabajo, ¿sí? Retrospectivo, pero fíjense, más de 90.000 pacientes, en donde si se tomaba un cociente de aldosterona-renina mayor de 20, la prevalencia era de un 20%. Si el cociente es mayor, 30, la prevalencia es más baja. Ahora, si tomamos en cuenta y hacemos renina, actividad renina, y el paciente tiene una actividad renina plasmática inhibida, ¿sí? Muchos de los que nosotros llamamos hipertensos esenciales con renina baja, fíjense que esos pacientes pueden tener diferentes niveles de aldosterona. Y si uno tiene una aldosterona por entre 5 y 15, ya se considera que puede tener un hiperaldo, y si tiene más de 15, con mayor seguridad, ¿sí? Pero fíjense que la probabilidad de que un paciente con renina baja es de prácticamente un 30% que sea un hiperaldo. Decíamos que a nosotros los médicos nos gustan números exactos. Y fíjense acá, cuando uno ve los valores de aldosterona, hay quienes creen que un valor de aldosterona en sangre mayor de 6, mayor de 10, mayor de 15, mayor de 20. Todo el mundo está de acuerdo en que la renina tiene que estar inhibida, menos de 1. Y por supuesto, el dato más conservador, o sea, renina más baja, aldosterona más alta, mayor cociente, ese tiene más, la probabilidad que tenga más falsos negativos. Y al revés, en este caso, en el más permisivo, cuando la aldosterona es más baja y el cociente es más bajo, tengo más probabilidad de un falso positivo. ¿Mm? ¿Con qué medicación hacerlo? Bueno, acá yo diría dos cosas. Primero, el falso positivo más importante es el betabloqueante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el betabloqueante baja los niveles de la renina. Entonces, nunca hacer un dosaje de actividad de renina plasmática en un paciente que está betabloqueado. Si yo tengo con IECA, con ARA2, que yo ya sé que de por sí aumentan la renina, pero tienen la renina baja, es como si fuese una prueba de provocación. El otro tema son los falsos negativos. Si ya el paciente está hipocalémico, ustedes saben que el potasio es el principal estímulo para la secreción de aldosterona. Entonces, primero tengo que normalizar los niveles de calemia para después medir actividad renina plasmática y aldosterona plasmática. Esto es un algoritmo, y acá empezamos ya con las cosas más complejas, ¿sí? Y por ahí decía, si yo tengo un paciente
que tiene un potasio bajo, una renina muy baja, una aldosterona muy alta, no hace falta hacer ningún test confirmatorio. Y por acá, si el paciente es joven, ¿sí?, y tiene un marcado hiperaldo y tiene una tomografía, no hace falta hacer el dosaje venoso, directamente lo trato. Esto para el médico que nos decía de Colombia. Este otro algoritmo propuesto por Baidía, fíjense, dice, bueno, acá tenemos los pacientes que uno debería estudiar. Y lo primero es renina baja. Y si tengo renina baja, separa, como vimos recién, en aquellos que tienen una aldosterona menos de 5, bueno, son poco probables, son los que quedan como hipertensos esenciales con renina baja. Pero si tiene más de 15, ya prácticamente el diagnóstico está hecho, ¿sí? Tengo que tratar de localizarlo para ver si tiene algún nódulo para hacerle una adrenectomía. Y si estoy acá en el medio, bueno, acá empieza ya esta zona gris, en donde para algunos, este es un paciente que es un hiperaldo hasta que no se demuestre lo contrario. Lo interesante es que todo paciente que tiene renina baja, no importa el nivel de aldosterona, ese paciente se va a beneficiar con una terapia de un antagonista del receptor mineralocorticoide y, por supuesto, con una restricción de sodio, ¿sí? Pero un poco la propuesta es, si yo tengo un paciente con estas características, derivar a un médico especialista o a algún grupo, a un team que trabajen en conjunto entre los endocrinólogos y los hipertensólogos. Estos test confirmatorios, ya prácticamente ya hay algunos trabajos que dicen que la evidencia no justifica el uso sistemático, o por acá las recomendaciones de las pruebas confirmatorias son de muy baja evidencia, de muy baja calidad, y la verdad que no se deberían usar de manera rutinaria. Probablemente, como decíamos recién con Claudio, un paciente se le da una dieta rica en sodio y se mide la aldosterona urinaria, como propone, por ejemplo, este Baidía, ¿no? Tengo una renina inhibida y lo que voy a ver es el sodio urinario. Perdón, la aldosterona urinaria, siempre con un sodio de 150 milicavalentes en el día. Y lo mismo, si la aldosterona urinaria, fíjese, ¿no? Antes hablábamos de 12, ahora ya dicen de 10, ¿sí? De 10 ya prácticamente es un hiperaldo. Si tiene una aldosterona urinaria por debajo de 6, prácticamente lo descarta. Y acá entramos en la zona gris, en donde uno puede o seguir buceando y seguir repitiendo, o directamente tratarlo con antagonista del receptor y ver la respuesta, ¿sí? Ahí Funder, por ejemplo, decía, si yo a un paciente le doy espironolactona y le baja la presión 20 milímetros de mercurio, ya está. A ese paciente pedir una renina y si la renina está baja, ese paciente tiene un hiperaldo. Otra incertidumbre, ¿sí? Pedir imágenes y me encuentro con que tiene un nódulo. Si ese nódulo, a medida que aumenta la edad, si le haríamos una tomografía a muchas personas de 60, 70 años, nos encontraríamos con muchos incidentalomas, ¿sí? La prevalencia de incidentalomas va aumentando con la edad. Y este trabajo de Gianpaolo Rossi, que es el estudio AVIS-2, en donde, fíjese, hubo más de 1.600 pacientes, en donde se le hizo un dosaje venoso de aldosterona en ambas venas adrenales, y separó a esta población en aquellos que tenían más de 45 años y aquellos que tenían menos de 45 años. Y lo que vio en estas personas que tenían menos de 45 años, tenían en un 50% nódulos unilaterales. Y si tenían hipocalemia, o sea, hipocalemia, nódulo, directamente le hacían la adrenalectomía. Entonces, este dato es muy interesante porque es como que uno se dice, bueno, yo tengo mi paciente, y si llega a los 45 años, pedir una renina de aldosterona. Porque si a los 45 años tienes una renina inhibida, no hace falta pedirle un dosaje venoso. Si tengo una tomografía y tengo un nódulo, se lo sacamos. Porque las imágenes tienen estas limitaciones también. Acá podemos ver esta típica imagen de un adenoma productor de aldosterona. Este puede ser un adenoma no funcionante. Este puede ser un adenoma que además de producir aldosterona
produce cortisol y bueno, es un gran carcinoma, es un gran tumor de la suprarrenal. Y acá un poco lo que decía uno de los que está aquí en la sala ahora escuchando, se adelantó, el futuro probablemente esté en la combinación del PET con tomografía computada. En este caso era el galio pentixaflor, él hablaba del metomidato, y este es un paciente que tenía un nódulo acá en la adrenal derecha y otro nódulo en la adrenal izquierda. ¿Cuál de los dos nódulos era el responsable? Y claramente el radioisótopo captó la glándula adrenal derecha y no captó la izquierda. Este paciente fue sometido a una adrenalectomía derecha. Bueno, y acá un poco es esto de un procedimiento que primero tenemos que buscar el índice de selectividad, ¿sí? Medir cortisol de la vena adrenal sobre la vena cava inferior. Acá tiene que, claramente, acá haber mucho cortisol y acá haber menos cortisol. Ahí me anclo ahí adentro y cuando estoy seguro de que estoy en la adrenal derecha, sacar para ver si lateraliza. Esto es un procedimiento riesgoso, agresivo, pero que para algunos autores es muy importante. Bueno, esto es otro de los temas, ya no diría que esto es una incertidumbre, quizás acá está mal, esto no es una incertidumbre, sino que los antagonistas, la cirugía, perdón, no, ahora lo estoy viendo. Cuando a un paciente con diagnóstico hiperaldo lo medicamos con espironolactona, esplerenona, en dosis creciente, un objetivo es, obviamente, controlar la presión arterial, pero el segundo objetivo es normalizar la renina. Fíjense que acá se comparan pacientes hipertensos esenciales y pacientes con hiperaldo tratados con antagonistas receptor, con más de uno, tienen el mismo riesgo de tener un evento cardiovascular, a diferencia del paciente que a pesar de estar tratado con antagonistas no normaliza la renina, ¿sí? O sea, es muy importante que una vez que hicimos el diagnóstico y que lo tratamos, saber de que ese paciente normalizó la renina. Después, es importante que uno le puede decir al paciente la probabilidad de curarse que tiene si lo somete a una cirugía. Fíjense, estos son los famosos criterios PASO. En nuestro país el PASO tiene otro significado, pero acá es el significado de los resultados después de una adrenalectomía. Entonces, fíjense, acá uno va sumando puntos, por ejemplo, en función de cuántos meses es de hipertenso, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene menos de 120 meses, o sea, de 10 años, tiene 7.5 puntos. Una mujer tiene 3 puntos. Un delgado tiene 1.5. Uno que está tomando poca medicación tiene 6. O sea, si yo sumo muchos puntos, acá, 23 por ejemplo, tengo altas chances de que este paciente se cure con la cirugía. Si la sumatoria del punto me da muy bajo, por acá, bueno, la probabilidad de curarse es muy baja. ¿Mm? Y esto es interesante para ustedes, los nefrólogos. Fíjense que también entre el tratamiento quirúrgico y tratamiento médico, claramente el tratamiento quirúrgico tuvo una menor incidencia de enfermedad renal crónica que aquellos pacientes tratados con antagonistas receptor mineralocorticoide. ¿Sí? O sea, si podemos descubrir que el paciente lateraliza, con un nódulo fundamentalmente, ese paciente se va a beneficiar más con la cirugía que con un tratamiento crónico con antagonista receptor mineralocorticoide. Hoy aparece mucho el concepto de la hipertensión asociada al receptor mineralocorticoide con este continuo del aldosteronismo primario, de los grados más leves de aldosteronismo a los grados más severos, que estimula el receptor mineralocorticoide, pero así como lo estimula
la obesidad, la diabetes, el SAOS y la enfermedad renal crónica. ¿Sí? Entonces, fíjense que se propone que los antagonistas del receptor mineralocorticoide tienen claramente, como ustedes bien saben, un fenómeno de protección renal y protección cardíaca, pero cuyo riesgo es el aumento del potasio, y de esto ustedes saben mucho más que yo, pero que asociarlos con los ISGLT2, que también tienen protección renal y protección cardíaca, disminuye los efectos, o por lo menos baja los niveles de la academia. Ya para ir terminando, le quería mostrar algo que presentamos hace 2 o 3 semanas en Buenos Aires, el 24 de abril. Presentamos el primer registro de hiperaldo en nuestro país, con 98 pacientes que tienen una edad promedio, fíjense, de 50 años, pero con una duración de su hipertensión de prácticamente 10 años, ¿no? Hipertensos bastante severos, con reninas bajas, con aldosteronas elevadas, y los separamos en 2 grupos, en aquellos que fueron sometidos a tratamiento médico y otros a adrenalectomía. Fíjense que de prácticamente la mitad tratamiento médico y la otra mitad cirugía. Y los pacientes que tenían más años de evolución, perdón, los pacientes más añosos fueron sometidos al tratamiento médico y los más jóvenes a cirugía. Obviamente lo mismo, los más severos a cirugía y los menos severos a tratamiento médico, y les estoy mostrando aquellos que dieron diferencias significativas. Los que tenían más aldosterona, cirugía, más cociente y potasio más bajos. Pero básicamente lo que quería mostrarle es que el 50% de nuestros pacientes tenían un daño de órgano blanco, y entendiendo por daño de órgano blanco, el 40% tenía hipertrofia ventricular izquierda y un 10% tenía insuficiencia renal medida por un CLIRES menor de 60. Y acá no hubo diferencias entre aquellos con tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. Y que los criterios para los cuales sospecharon que tenían un hiperaldo, por supuesto la causa más importante fue la hipocalemia espontánea o inducida por diuréticos, la hipertensión más moderada y severa, la hipertensión resistente, el incidentaloma, la fibrilación auricular en 5 pacientes. Pero el 58% de los pacientes presentaba más de una causa que motivó este estudio. Este es un estudio que, este registro estuvo colgado en una plataforma, todo médico en Argentina que tenía un diagnóstico de hiperaldo podía incluirlo en este Google Form. Son más de 6-7 años, con lo cual eso, el criterio de fibrilación auricular fue lo de los últimos pacientes, y el de los hipocalímicos, el de los pacientes más antiguos en este registro. Pero lo que le quiero mostrar es que, como dijimos, la mitad fue tratamiento médico y la otra mitad cirugía. Recibieron espironolactona en una dosis promedio de 48 miligramos, y algunos pacientes recibieron eplerenona en una dosis del doble de la aspirona. Y 44 pacientes fueron sometidos a cirugía laparoscópica y solamente 3 de ellos con la laparotomía. Hubo 5 complicaciones menores, y acá lo más interesante de este trabajo que publicamos es que hubo como criterios que de alguna manera en aquellos que fueron sometidos al tratamiento médico, los separamos en aquellos que tenían una respuesta completa. ¿Qué es una respuesta completa? Aquel paciente que está solamente con una ARM y con eso logró controlar la presión arterial. Eran pacientes que estaban tomando por ahí 2 o 3 drogas, y le dimos espironolactona o eplerenona, y con eso solo controló su presión arterial. Ahora, fíjense que quienes controlaron mejor esa presión, básicamente las mujeres, los más jóvenes, los que tenían menos tiempo de duración de la hipertensión, los que tomaban menos drogas, no, esto no fue significativo, perdón, y los que tenían menos daño de órgano blanco. Acá no había ninguna insuficiencia renal y había 3 con hipertrofia. Con esto, ¿qué le quiero decir? Esperar mucho tiempo al paciente, muchos años de evolución,
mucho daño al órgano blanco, ese paciente no va a tener tan buenos resultados terapéuticos ni en el tratamiento médico, ni tampoco en el tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Acá podemos ver que claramente lo que dio significativo es aquel que tiene más daño de órgano blanco. Fíjese, tuvieron una respuesta completa, prácticamente el 50% de los pacientes que fueron operados. ¿Sí? Y de ellos había muy pocos con daño de órgano blanco, a diferencia de los que tuvieron una respuesta parcial, que hubo mucho daño. De vuelta, el concepto es, cuanto antes tratemos y cuanto menos daño de órgano blanco, mejores van a ser los resultados terapéuticos. Bueno, ya voy terminando. Creo que los mensajes que quiero dejar bien claros son las certezas, que lo vamos a repetir, y a estas preguntas yo diría un esquema racional. ¿A qué nivel? Claramente nivel 2 para arriba, o resistente a 2 drogas. ¿Sí? Me parece lo más racional. SAOS sí, pero si tiene hipertensión. Hay muchas personas que tienen SAOS, pero que no tienen hipertensión. El valor de corte puede ser arriba de 10, pero siempre con una renina por debajo de 1. El cociente cada vez se usa menos. Los estudios los podemos hacer con IECA, con ARA2, con bloqueantes cálcicos, con alfa-bloqueantes. Seguro, sin betabloqueantes, sin antagonistas receptor mineralocorticoide, ¿sí? Eso seguro. Test confirmatorio, parecería ser que la aldosterona en la orina de 24 horas con una dieta rica en sal sería espectacular. ¿Se alcanza con las imágenes? La mayoría de veces sí, y fundamentalmente en aquellos menores de 45 años. El dosaje venoso finalmente es el patrón oro, no siempre, porque si yo tengo un paciente joven y tengo una imagen y tengo hipocalemia, no hace. Operar sin nódulos, ¿no? Imagínense que yo tengo un paciente que tengo diagnóstico, le hice tomografía y no tengo imágenes. Algunos plantean, bueno, ver si lateraliza. Ahí ya tenemos que discutir con el paciente, discutir con el cirujano. Acá yo trabajo en un hospital donde un cirujano dice que sí, otro cirujano dice que no. Entonces, bueno, hay que armar ese team y entre todos tomar esa decisión, que por supuesto lo más importante la tiene el paciente. Y por supuesto, nos encantaría que haya algún trabajo fuerte, importante, con muchos pacientes en donde demuestren los grandes beneficios, no solamente en los resultados en el diagnóstico, sino también en los resultados terapéuticos. Acá Livianto, hace unos 2 años, plantea cómo poder mejorar desafíos. Entonces, fíjense que un poco la estrategia es educar a los profesionales, ¿no? Rastrear de rutina a todos los pacientes hipertensos para no iniciar primero una terapia y que nos confunda la terapia de alguna manera, ¿no? Determinar la costo-efectividad en cada lugar de trabajo y fundamentalmente esto de tener un grupo que trabaje cardiólogo, nefrólogo, hipertensólogo, endocrinólogo, seguramente nos va a ayudar. Para terminar, y esta creo que es mi última diapositiva, las 4 certezas. No es una enfermedad rara, provoca mayor daño vascular, más ACV, más infarto, más insuficiencia cardíaca, más fibrilación auricular. Tiene un tratamiento específico, ARM o la adrenalectomía, que ya ven que es fácil laparoscópicamente, y la cuarta certeza que está subdiagnosticado. Pensarlo en todo paciente que no responde por lo menos a 2 drogas, en una fibrilación auricular y por supuesto en una hipocalemia, para no llegar al estadio del resistente, ¿no? Ante la sospecha fuerte, pedir renina y aldosterona plasmática, para confirmar la aldosterona urinaria con una dieta normosódica. Por último, las imágenes siempre que se pueda. Si hay un nódulo y es joven, se puede operar y hacer este team con todos los médicos, como dijimos recién. También muy importante el laboratorio bioquímico y el hemodinamista cuando tendrá que plantearse el cateterismo. Bueno, Claudio, yo ya he terminado. Estoy dispuesto Bueno, a las preguntas. mira, te llueven los elogios, las felicitaciones, el agradecimiento por la charla, por lo claro y demás. No tenemos mucho más tiempo. Quería hacerte una pregunta y un comentario. La pregunta que yo no podría responder es que preguntan
¿cómo estudiaría y qué valores utilizaría en un paciente que tiene insuficiencia renal crónica avanzada? Y si hay distintos valores para eso. Yo verdaderamente no lo sé. A ver, qué pregunta para un cardiólogo, estando con tantos nefrólogos. Sí. Saben que Bueno, el nefrólogo que está acá a la vista no lo puede responder. Yo reconozco porque no he sí, leído al respecto y sí, creo habría que que ver no sé si se habría que ver estudian en cuál esos es la pacientes. causa de esa insuficiencia renal crónica. Fíjense que si era un paciente, yo supongo la primera causa de la diabetes, la segunda la hipertensión. Si era por hipertensión, llegamos tarde, ¿no? Porque ya tenemos esa enfermedad renal crónica que probablemente eh, acá el manejo de cómo medicarlo con espirón o con eplerenone es más difícil, depende un poco también del filtrado que tenga. Entonces, la verdad es una pregunta que hoy por hoy no podría decirle. Sí, la renina tiene que estar inhibida y la aldosterona tendría que estar elevada, pero no sé si esto alcanza, ¿no? Me parece que es un paciente que está muy jugado ya. Bueno, yo agregaría que esos pacientes muy probablemente hoy en día estén usando algún antagonista del receptor mineralocorticoide como parte del tratamiento de la enfermedad renal crónica, ¿no? O sea Claro, que ahora la diagnosticar si finasterona. tiene un hiperaldo o no, porque como decías tú, verdaderamente es un poco tarde como para hacer eso. El comentario que quería hacerte, dos comentarios. Uno, evidentemente el diagnóstico hoy tiene tantas opciones de metodología, tantas formas de analítica y demás, que necesariamente hay que reunir varios aspectos de cada paciente como para poder decir la alta probabilidad o no de tener un hiperaldo. Me parece que el mensaje que nos has dado termina resumiéndose un poco allí. Y la otra cuestión que mostraste muy interesante es la asociación de un antagonista del receptor mineralocorticoide y los ISGLT2. Y hay trabajos que ya han demostrado el efecto sinérgico que tienen y cómo se aumenta el beneficio utilizando cada de los dos. Así que eso que mostraste también es una cosa muy importante. No Ujú. tenemos más tiempo, me están comentando, pero verdaderamente ha sido una charla, yo he aprendido muchísimo, te lo agradezco mucho. Creo que ha sido un acierto invitarte y creo que te vamos a seguir invitando para hablar con esto. Así que muchísimas gracias, Bueno, Marco, por esta excelente conferencia. gracias a ustedes por escuchar tanto tiempo. Bueno, le doy la palabra a Fátima para que comente un Ah, poquitito las cosas con respecto al curso de hipertensión que estamos inaugurando en este momento. perfecto. Fátima. Muchas gracias a ambos, muy interesante. Les cuento que también están preguntando ahí por ese calculador o calculadora que anunció el doctor, porque obviamente es de interés, así que si él La, nos lo facilita, lo podemos compartir también dentro del curso. ¿Eh? ¿Si nos lo facilita, doctor? Sí, por supuesto, por supuesto. Creo yo, que, yo- no sé, Claudio, a ver, mi memoria Sí, sí, se llama ARR y tiene en las Play Store de los celulares, la pueden encontrar y Bien. dice aparte aldosterón, aldosterón renina I ratio, y dice así que la pueden bajar al celular. Yo te digo que en mi teléfono Android no la puedo usar, tengo dos teléfonos Android, en uno sí lo pude usar y en otro no. Y es fantástica porque pide los datos y rápidamente establece el riesgo de ser. Ahí lo pueden ver. A ver, Pero esa, y como icono tiene un cuadradito, no tiene sé si se español, alcanza a ver. inglés, estamos viendo ahí la bandera de México como español. Sí, y te Pero da es todo. así, es como te dije, ARR, Perfecto. en un cuadradito, está como si fuesen cuatro cuadritos. Bueno, muy Así se bien. busca, sí, como preguntan aquí. Gracias, excelente. Bueno,
Con esto estamos dando inicio al curso de hipertensión arterial y riñón. Algunos de ustedes, los que están participando hoy, sé que ya hicieron el curso el año pasado. Hay también ahí en las redes algunos testimonios recomendándolo de quienes ya lo hicieron el año pasado. Como ven, está dirigido a varias especialidades, tiene un enfoque muy interdisciplinar también en el abordaje de los casos. Y algunas características, bueno, es totalmente en línea. Esto de mayoritariamente asincrónico es porque solamente hoy es con día y hora, digamos, pero después el resto de los días, de todas las actividades se pueden hacer al día y a la hora que ustedes puedan y quieran. Se hace todo en la plataforma educativa del instituto, tiene un alto nivel de interacción. Tiene una periodicidad semanal, esto significa que cada semana, en concreto cada jueves, comienza un nuevo tema, una nueva unidad y se van presentando los contenidos. Hay actividades en grupos de colegas, siempre están acompañados con un tutor. ¿Por qué? Porque toda la cantidad de temas que se tratan en el curso son todos docentes diferentes que lo van desarrollando, pero hay un tutor que acompaña a cada pequeño grupo del principio al final en las discusiones de los casos y todo. Bueno, estas son algunos, son los objetivos en realidad de cada una de las unidades que vamos a presentar. Todo esto igual lo tienen siempre en las redes sociales del instituto. Estas son imágenes que hemos compartido en las redes sociales, @Instituto SLAN, así que ahí las pueden ver. Y también está el programa para que lo descarguen y lo vean. Bueno, trabajamos en torno a situaciones problemáticas. Esto es muy importante porque es un enfoque muy profesional, de la formación profesional. Implica una toma de decisiones. Y la evaluación se va dando durante el mismo proceso. No es una evaluación que al final se hace un examen, una prueba, sino que el mismo proceso, la discusión de los casos, el trabajo en grupo, todo eso va siendo parte de esa evaluación. Tiene una certificación cuando es 65% o más de avance, de aprobación, tienen un certificado de aprobación con todos los créditos. Si no alcanzan el 64%, pero tienen más de un 35%, tienen una constancia de asistencia al curso también, igual que como si fuera, no sé, un congreso que asisten. Bueno, acá les vamos a mostrar algunos de los docentes, los coordinadores del curso, quienes lo prepararon, son estos 5 expertos y seres maravillosos que tuvimos como 8 meses trabajando el año pasado semanalmente, nos reuníamos para trabajar. Como ven, son de diversos países de Latinoamérica y cada uno aportó su visión a la confección del programa. Aquí, estos son los que yo les decía que desarrollan distintos temas dentro del curso. Algunos de ellos, por ejemplo, Marcelo Choi, ya lo vi que saludó, que estaba. Andrea Pío, ahora, ¿no? Andrea Pío también la vi. No sé si habrá alguno más que no vi. Como ven, hay muchísima gente y de diversos países y la verdad que uno más preparado que el otro. Estamos muy orgullosos siempre de nuestros docentes. La dinámica del curso va a ser, aquí lo tienen como los temas también de cada semana, las unidades, digamos, y cuándo comienza cada uno. ¿Cómo comienza todo esto? Ustedes cuando se inscribieron recibieron, o si se inscriben ahora lo van a recibir, un mail de bienvenida al curso. A veces puede irse a la carpeta de spam o de promociones en Gmail, o no sé, búsquenlo por favor. Si no nos escriben, ahora le vamos a dar los datos de contacto para que nos escriban y nos pidan y nosotros se lo podemos reenviar. Entonces, desde ese mail de bienvenida pueden acceder a la plataforma y van a tener un usuario y una contraseña. Cada jueves va a comenzar, como están viendo aquí, una nueva unidad. Cada semana va a tener tanto contenidos como desafíos. Desafíos son las actividades de aprendizaje que hay que hacer. Más que nada basadas en casos clínicos, ¿no? Pero es la actividad, como les decía, que se va desarrollando y se va evaluando a lo largo de todo el proceso. Los tutores van evaluando entonces esa participación y el 30 de junio se emiten los certificados al final del proceso. Estos son los créditos y las certificaciones que tiene el curso para quienes lo aprueban: 75 créditos para el Fellow SLAN, 60 créditos para la recertificación de la SAN, la Sociedad Argentina de Nefrología, y tiene el aval científico de la Sociedad Española de Nefrología, que también es muy importante. Todas estas sociedades hermanas trabajaron con nosotros también en la confección del curso, aportaron casos clínicos, aportaron docentes, aportaron temas, documentos, guías. Entonces, están representadas también los temas desde la medicina familiar, de la nefrología pediátrica, obviamente de hipertensión y de trasplante
trasplante también se ve hipertensión pretrasplante, post-trasplante. Bueno, cuando preguntan los precios, somos transparentes, aquí los ponemos. El curso tiene un costo de $99. Es el último curso que podemos hacer a estos precios tan bajos, bajo los $100, así que aprovechen porque luego vamos a tener que subir. Hemos hecho un gran esfuerzo para mantenerlos debajo de ese límite. Y bueno, para los socios activos, como ven, hay un descuento, está en $74 y ahí tienen los otros precios. Esto lo pueden ver en nuestras redes sociales. Como les decía, los testimonios de quienes ya hicieron este curso el año pasado. Ahí ahora no lo voy a pasar, ustedes lo buscan y lo pueden ver. Para quienes no se inscribieron, entonces las inscripciones abiertas están aquí debajo. Acá dice htairrinon.slam.net. Ahí entran directamente. También en el chat aquí lo están recordando, así que ustedes también pueden tocar ahí el link ahora cuando termine lo de hoy y ya se van a inscribirse inmediatamente. Si necesitan, tienen consultas, acá también tienen todas nuestras vías de contacto. Y nos pueden escribir. O en las redes sociales también, ahí nos escriben por interno y les podemos responder. Así que muchísimas gracias por su atención, por estar aquí y muchísimas gracias también a los doctores y a los temas que han desarrollado hoy. Porque sin duda, y bueno, y lo mismo pasa con el curso, sin duda es de un gran nivel académico y de una actualidad científica impresionante todo lo que vamos haciendo. Los tutores, aprovecho de nombrar ya que los veo por ahí, también están presentes hoy los tutores, que estamos también muy orgullosos de nuestro equipo de tutores, que es un gran equipo que también, equipo en el sentido también que se apoyan entre ellos, trabajan juntos y están siempre presentes en las actividades del instituto. Así que muchísimas gracias a todos. Y si les parece, vamos a los avisos parroquiales que Vivi nos va a compartir. Bueno, muy bien. Ustedes saben que para inscribirse, para ser miembro de SLAN, tienen todas estos beneficios de estas membresías conjuntas de SLAN ERA, SLAN ISN, SLAN ERA ISN. Realmente conviene mucho con respecto a tener la membresía por separado en las distintas sociedades. Así que aprovechen que es un gran trabajo que ha hecho SLAN para conseguir estos beneficios para sus socios. El próximo miércoles en este horario vamos a tener este tema de nefropatía membranosa asociada a anticuerpos anti-PLA2R, los puntos clave en el manejo y las perspectivas a futuro. Es un nefrólogo mexicano, Juan Daniel Díaz, quien va a estar como panelista, así que bueno, no se lo pierdan en este mismo horario, ¿no? Por este mismo canal, podemos decir. Bueno, esto es muy importante, el programa de pasantías. Miren, todos los nefrólogos ya que hayan terminado su residencia, que tengan 40 años o menos, es una gran oportunidad. Yo lo he visto en los congresos anteriores de SLAN, cómo aprenden y se forman y tienen toda una pasantía de 11 días previo al congreso, imagínense, es muchísimo. Pueden inscribirse hasta el 30 de mayo, estamos cercanos a la fecha, así que aprovechen porque la verdad que es un gran beneficio de formación. ¿Qué más tenemos? Bueno, esto se nos acaba ya el tiempo, ¿eh? El 15 de mayo, que es la semana próxima, es el último día para el envío de los trabajos libres para el Congreso de SLAN, que va a ser en Guayaquil, no lo olviden, en agosto. Allí nos vamos a ver muchos de nosotros. Así que si tienen alguna investigación, algún caso interesante, algo para presentar, ya saben que esta semana hay que ponerse las pilas porque ya se nos acaba el tiempo. Bueno, y aquí tienen las tarifas de inscripción para el congreso del que estábamos hablando en agosto en Guayaquil. Como siempre, cuanto antes nos inscribamos hay beneficios también en el precio. Antes del 1 de junio les recomiendo inscribirse porque después sigue subiendo el precio. Aquí los ven todos. Y en la web congresoslam.org o también en el código QR que tienen ahí lo podrían escanear y ya entran directamente. Si no, escriben congresoslam.org. Ahí tienen todos los detalles también de todo lo que decía antes de las pasantías, está todo ahí, lo de los trabajos libres y las inscripciones al Congreso. Hay que inscribirse, obviamente, para ir. Muy bien. Así que muchísimas gracias en nombre de SLAN y del Instituto por estar
aquí presentes. Gracias, Claudio. A ver si te podemos saludar. Y buenas noches para todos. Y nos seguimos viendo aquí los miércoles son de SLAN. Inscríbanse al curso htirrenon.slan.net. Los esperamos. Y quienes ya se inscribieron, hoy, ahora, a la medianoche de Argentina y Uruguay y Brasil y Paraguay, que estamos en la misma hora, ahí se abre el curso. Ya faltan 1 hora y media menos, ¿eh? Así que los que están ansiosos por comenzar, ahí nos vamos a estar viendo enseguida en el curso y ya pueden empezar a ver todos sus materiales y todo. Felicitaciones, doctores, muchas gracias y buenas noches a todos. Chau, Claudio. Doctor Claudio. Buenas